Ahí. Todos, bienvenidos. Les recomendamos que vayan buscando un sitio cómodo donde puedan estar. En breve ya llega Moni y vamos a estar compartiendo un ciclo de preguntas, de respuestas, de vivencias. También si tienen alguna consulta que quieran ir pasándonos, si ni bien ella llega ya se la podemos transmitir. Hola Giselle, hola Sole, mi nombre es Daniela. Regional, ¿sabes? Todos y todas. Flor, se van sumando, volvemos a repetir, los invitamos a buscar un lugar cómodo para compartir un momento juntos. Pregunto, ¿se ve y se escucha bien? Sí, Sí, voy a leer. Mari nos dice que sí. Hola Mari, bueno, gracias. Cualquier cosita nos avisa. Gracias, Ro. Bien. Si se les ocurre alguna pregunta, ya la pueden escribir, que yo la voy anotando. Y cuando surge el momento, se la hacemos a Moni. Recordamos que uno de los temas principales del vivo es el cuerpo como portal de manifestación. Así que cualquier pregunta, duda que estén pensando en este momento, resuenen en hacer, los invitamos porque este es el momento. Es una charla para ustedes. Bien, si no es alguna pregunta, ¿qué les resuena de esto como el cuerpo como portal de manifestación que viene a ustedes cuando escuchan esa frase? Comentar que se va a hacer una pequeña presentación. Cuenta del lugar. Sí, les repetimos para aquellos que se van sumando, mientras esperamos a Moni, les recomendamos buscar un lugar cómodo donde puedan dedicarse unos minutos a compartir esta charla con nosotros. Si en algún momento nos dejan de escuchar o de ver bien, avísennos, es nuestro primer vivo, así que estamos aprendiendo junto con Leo. Bueno, agradecerles a todos
por estar compartiendo con nosotros. ¿Me gusta? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. La idea es simplemente hoy compartirnos como una charla de amigos, con la idea también de profundizar o de quizás poder mirar y hablar de cosas que no siempre encontramos los espacios. Así que estoy acá con Dani y con Lionel, que vamos a estar compartiendo con ustedes. Obviamente si hay algo que quieran compartir desde el sentir, desde el pensar, hay veces que tememos hacer determinadas preguntas. Bueno, sentirnos en casa, ¿no? Sentirnos que estamos en casa acompañándonos, y también desde un lugar muy, muy humilde y nutricio, quizás acompañar desde la palabra, ¿no? Empezar a darle el sentido que la palabra tiene, donde la idea no es hablar sino comunicar, poder comunicar cosas que nos van a acompañar justamente en esa comprensión. Dani, avísame vos si hay alguna pregunta o algo como para ir compartiéndonos, si se escucha, bueno, todas esas cosas que tienen que ver con el vivo. Preguntas no, acá Gise nos está compartiendo, el comentario que hace es: el cuerpo siempre manifiesta lo que estamos pasando. Hace más de un mes o más que estoy con tos y dolor de garganta que va y viene. De salud estoy bien, pero deben ser temas pendientes. Bien. Bueno, mirá ya como hay una conciencia ahí que no deja en el afuera, ¿no? Uno tranquilamente podría decir, bueno, fui a trabajar y el aire estaba muy fuerte, o una compañera estaba con tos. Sin embargo, Giselle ya está hablando de una conciencia interna, de una maestría donde está diciendo, bueno, deben ser temas pendientes, ¿no? Obviamente, la garganta es aquello que nos permite hablar. Entonces, empezar a entender que también ese dolor habla de un dolor, de algo que no se está pudiendo decir, ¿no? Pero bueno, esa es la misma maestría que el cuerpo ya de alguna manera está teniendo. Y ahí va a empezar entonces un poquito la charla de hoy, entendiendo que el cuerpo es un portal de conciencia. Y a partir de ese portal de conciencia, justamente aprender a escucharnos, ¿sí? ¿Hay algo más que hayan compartido? Si no, Por ahora no. ok. Algunas preguntas fueron llevando, así que la idea ahora es, de alguna manera, compartir esas preguntas y siempre pedir que todas esas respuestas que puedan venir sea una nutrición para todos nosotros. Si a partir de lo que vamos hablando ustedes conectan con alguna información, porque eso es lo que va a suceder, cuando uno empieza a escuchar, empieza a venir información que el cuerpo empieza a desplegar, ahí tengan la libertad también de acompañarnos desde la palabra de ustedes. Así que damos inicio. Bueno, una de las preguntas que es corta, pero es como wow, es ¿por qué sufrimos mucho? Así una pregunta Sí. súper casual. Bien, ¿por qué sufrimos? No hay una sola respuesta a esa pregunta, por eso entiendo que la respuesta nos tiene que llevar hacia atrás, ¿no? Para poder responder esto tenemos que ir hacia atrás. ¿Y qué sería ir hacia atrás? Y tenemos que empezar por el origen. ¿Y nuestro origen dónde comienza? Ahí viene la primera pregunta. Vamos a utilizar un término que utilizan los Vedas, que es la Purusha. ¿Qué es la Purusha? La Purusha es esa conciencia que somos
ese portal infinito de posibilidades que somos. Y en esa expresión de conciencia, obviamente, no éramos seres materiales, éramos inmateriales, con esa conciencia. Esta Puruya decide de alguna manera venir a vivir una experiencia un poco más corpórea, y ahí es donde va a encarnar y se va a convertir en algo que los Vedas llaman Prakriti. ¿Qué es la Prakriti? Es esa impronta, esa esencia al momento de la concepción, donde esa Puruya decide transformarse en un cuerpo físico, habita un útero, y ya ahí hay una información que también se va a sumar al ser, que es la información de ese útero que está siendo habitado, porque encarna en un útero que también ya tiene una historia. Entonces ahí se va a encontrar con un ADN, se va a encontrar con información que viene del árbol. Esa información alojada en este ADN va a vertir información de 7 generaciones de información, tanto el linaje materno como el paterno. Va a haber una información que encarna de la Kaya, ¿no? Si creen en vidas pasadas, va a haber una información que puede venir también de otra vida. Y también va a encarnar en un útero donde va a haber una melodía, ¿sí? Porque ese útero donde uno encarna va a tener una historia, y esa historia pasa a ser nuestra historia, donde hay una mamá, hay un papá, hay 2 papás o 2 mamás, cualquiera sea la instancia. Hay un entorno, el que vamos a llamar ambioma, hay un lugar físico, hay un lugar cultural, hay un lugar social. Todo eso va a ser parte de este ser que está viviendo esa Prakriti. Todo eso que el niño va a vivir en vida uterina, que tiene que ver con todo lo que sucede a su alrededor. No es lo mismo, por ejemplo, un niño que encarna en un útero donde su madre está perdiendo a su madre. Entonces es un niño que va a tener una química de tristeza, una química de duelo. Eso también de alguna manera va a marcar. Y acá aparece otro término que usan los Vedas, que es la Vikriti. ¿Y qué es la Vikriti? Y justamente es ese desvío de la Prakriti, es decir, yo vengo con una información, con una esencia, con una conciencia, y eso se va a desviar por esa historia que voy a empezar a vivir. Y ahí el ser empieza a experimentar un montón de información que antecede a su propio nacimiento. Ya hay un montón de información que va a estar condicionando esa existencia. Porque por eso, frente a la pregunta ¿por qué sufrimos?, primero tenemos que preguntar ¿quién sufre? A veces creemos que ese sufrimiento es todo nuestro y en realidad parte de ese sufrimiento ni siquiera tiene que ver con nosotros. Y ahí es donde va a venir un término muy importante que es vasanas, ¿no? En sánscrito, vasanas es esa tendencia, esa experiencia que deja, quizás en psicología se puede nombrar como una huella anémica. Desde la bio podemos nombrar como un foco de Hammer, es decir, hay una experiencia que va a vivir el ser, que va a generar de alguna manera un surco, una forma, una huella, ¿no? Me gusta usar la palabra huella. Y esa tendencia es como una melodía que vivimos escuchando una y otra vez y que tenemos la tendencia a seguir escuchándola. Hay una química que se va a impregnar dentro del útero. Esa química o esa melodía voy a tender a después empezar a atravesarla en mi vida diaria. Entonces, cuando uno sufre, hay un montón de información que está ahí latente, y hay un montón de información que está acompañando ese sentir. Ahora, vamos a diferenciar algunas cosas. Vamos a diferenciar el dolor, vamos a diferenciar el sufrimiento, porque a veces creemos que es lo mismo y en realidad no. Si yo, por ejemplo, ahora me levanto y me golpeo la pierna, en ese momento tengo un impacto en mi cuerpo físico y ahí estoy experimentando dolor.
Eso es una experiencia psíquica, ¿no? Porque, bueno, el dolor tiene que ver con una preparación psíquica hacia el cuerpo también, para poder, de alguna manera, determinar esa experiencia y transmitirla a ese dolor que voy a estar sintiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando el dolor es emocional, ¿no? Por ahí, no sé, me voy a encontrar con una pareja y voy a tomar un café y en ese momento me comunica que la relación se termina. Bueno, ahí va a haber también una experiencia de dolor. Ahora, el sufrimiento es otra instancia. El sufrimiento tiene que ver con el apego a ese dolor, con un dolor que no pudo transitarse, con un duelo que no pudo transitarse. Entonces, ahí va a venir esa instancia del sufrimiento. Para que haya sufrimiento, tienen que suceder como mínimo 3 cosas. Primero, vamos a hablar de que el sufrimiento es una historia. ¿Y por qué el sufrimiento es una historia? Porque cuando yo me golpeo la pierna, el dolor es en ese momento. En ese momento tengo el impacto y en ese momento me está doliendo, ¿no? Ahora, cuando el tiempo empieza a pasar y uno sigue experimentando ese dolor como si estuviera en presente, hay algo ahí que no terminó todavía de transitarse. Por eso decimos que el sufrimiento es una historia, porque detrás del sufrimiento hay un recuerdo. Y este recuerdo no necesariamente es completamente nuestro, por eso ahí vamos a hablar de epigenética. Esta información heredada en el vientre, esta información heredada de la calla, esta información heredada de nuestros ancestros, va a dejar algo latente en el cuerpo, va a dejar algo ahí como, de alguna manera, dormido. Cuando nosotros experimentamos algo y de alguna manera eso es conocido para el cuerpo, es ahí donde esta información se activa, esto que estaba dormido se hace presente. Entonces, la carga emocional que eso tiene no está solamente en presente, es la carga emocional de todas esas experiencias. Por eso decimos que el sufrimiento es una historia, porque si estás sufriendo, estás recordando. ¿Qué pasa si esta cita en el café se va repitiendo a lo largo de mi historia con 5, 6 o 7 parejas? Claro, cada vez que vaya a ese lugar y escuche eso, de alguna manera se me van a representar todas estas veces que me he separado. La pregunta es, ¿pero de qué separación estoy hablando entonces? Y ahí nos vamos a ir al origen. ¿Cuál es la primera separación que experimentamos? Y primero es justamente el momento de la concepción, porque ahí nos estamos separando de alguna forma de ese estado de conciencia en el que estábamos. Después tenemos la otra separación, que es el nacimiento. Yo estoy en un lugar donde no me falta nada, donde de alguna manera estoy unido, y de repente voy a nacer y hay una separación ahí también, hay un duelo que atravesar. Entonces el cuerpo de alguna manera resignifica una y otra vez esas experiencias. Por eso la carga emocional es tan grande. Ahora, hay otra causa del sufrimiento y es también, además de que es una historia, es que en todo sufrimiento hay un juicio, hay un juez. Siempre que estoy sufriendo hay una idea detrás de ese sufrimiento. Y esto es muy importante de comprender, porque la emoción siempre va a estar sostenida por una idea. De hecho, yo me siento de una determinada manera de acuerdo a aquello que creo que está sucediendo. Entonces, lo primero que está sucediendo es una creencia, un pensamiento. Y ese pensamiento termina siendo el juez de la experiencia. Por eso siempre va a haber un juicio cuando hay sufrimiento. Nos quedamos alojados en ese plano de la mente, donde la mente, por miedo y por controlar, determina cómo debe ser la vida, cómo deben ser las experiencias. Y claro, si hay algo que no controlamos, justamente es nada. Y cuando vivimos la experiencia, ahí, como eso no coincide con eso que habíamos predeterminado, ahí va a aparecer el juez. La otra causa del sufrimiento
es la comparación. En general, cuando estamos sufriendo, también nos estamos comparando. Y acá nos volvemos a separar. ¿Por qué? Porque cuando yo me estoy comparando, de alguna manera no me estoy aceptando. Me estoy comparando con alguien más y de alguna manera no acepto quién soy. Entonces también me estoy separando de mí. Entonces, frente a la pregunta de por qué sufrimos, hay muchas respuestas posibles, pero todas van a conducir a un mismo lugar, un mismo punto de partida, porque ese sufrimiento lo estás experimentando. Entonces, empezar a deconstruir la pregunta de por qué para empezar a comprender qué aspecto mío es el que sufre, qué aspecto de todos los que me están conformando es el que sufre. ¿Es el ser adulto el cual está experimentando esto? ¿O es algo que viene del pasado? Entonces es mi niño que está recordando, ¿no? Sobre todo porque estas basanas, estas tendencias, me van a llevar por la vida y si uno está distraído va a caer, ¿no? Como en ese pozo, como cuando uno viene distraído manejando y cae en un pozo. Esto es igual. Y voy a caer en un pozo que es conocido para mí y ahí voy a seguir experimentando. Pero también hay que comprender, por eso separo el dolor del sufrimiento, que el dolor es algo que vamos a experimentar porque es parte justamente de la manera en que tenemos de procesar nuestra psiquis y nuestras emociones. El dolor viene para algo. Imagínense una persona que pierde un ser querido. O sea, la única manera que tiene de poder experimentar ese duelo es a través del dolor. El dolor es parte de poder atravesar todo el estadio del duelo, porque no atravesar el duelo sería algo mucho más complicado y mucho más nocivo también para el cuerpo, dejando muchas más marcas orgánicas. Ahora, cuando uno puede detectar que está sufriendo, ahí es donde tiene que empezar de alguna manera como a tamizar ese sufrimiento. Primero ordenar, ¿cuánto de este sufrimiento realmente es mío? ¿Cuánto de esta química que estoy experimentando en el cuerpo tiene que ver con una experiencia propia? ¿Cuánto de esto es una canción que cantaron mis ancestros? ¿Cuánto de esta experiencia está realmente en presente o son esas heridas de la infancia que sigo proyectando una y otra vez en este presente? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar el sufrimiento, tamizarlo. Estoy recordando, estoy siendo juez a través de esto que estoy experimentando. De alguna manera me estoy comparando. ¿Qué de todo esto está sucediendo? Cuando uno empieza a tamizar, ese sufrimiento que quizás era mucho más grande, se empieza a encauzar, porque obviamente las emociones no dejan de ser agua. Y el agua, cuando está fuera de un cauce, obviamente arrasa. Y es lo que nos pasa con las emociones. ¿Quién es el que sufre, no? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué de todo esto que estoy sintiendo? ¿Quién es el que sufre? ¿Es el ego el que está sufriendo? Una vez que ordenamos esto, nos paramos distintos frente a este sufrimiento y ahí tomamos una decisión, que esta es la otra parte importante. ¿Qué hacemos con esto? Muchas veces el sufrimiento fue algo aprendido en la niñez y cuando sufríamos obteníamos algo del entorno, ¿no? Cada vez que yo lloraba, no sé, mi maestra hacía tal cosa, mi abuela hacía tal cosa, entonces de chiquitos aprendemos a manipular también este tipo de cosas para obtener lo que buscamos todos, que es atención, amor, contención. Entonces, si yo aprendo esto, ¿para qué voy a dejar de sufrir en el presente también, ¿no? Porque de alguna manera voy a obtener algo de eso. Y renunciar al sufrimiento también es renunciar a estos beneficios. Muchas veces renunciar al sufrimiento es perder un lugar de víctima, ¿no? Porque la víctima, más allá de lo que haya sufrido, sostener un lugar de víctima también es porque algo puede obtener del entorno, muchas veces empatía, que no logra de otra manera.
Cuando yo me paro frente al sufrimiento y tomo una decisión, ahí me vuelvo responsable de mi existencia. Empiezo a entender que los demás no son los causantes de ese sufrimiento. Así haya sido víctima, puedo entender que puedo hacer algo con esto, puedo revertir esto, lo puedo resignificar. Si no, voy a entrar en otros estados emocionales complejos también, ¿no? Donde va a haber, por un lado, mucha frustración, mucha ira. Voy a entrar en otros estados también, que van a ir acompañando. Entonces, un poco la idea es, bueno, cuando yo me encuentre en esta situación, ver qué de todo esto realmente me está sucediendo ahora, qué de todo esto tiene que ver conmigo. Y la pregunta más importante es, ¿qué es lo que decido hacer con esto? ¿Lo voy a seguir sosteniendo o voy a buscar una manera de resignificar ese sufrimiento? Pensemos en una madre o un padre que pierden un hijo, ¿no? Donde son privados de ese ser y donde desde la jerarquía primero se mueren los padres, ¿no? Entonces, ya desde ahí hay algo que no se puede sostener desde justamente ese primer dolor y luego sufrimiento. Ahora, nada me va a devolver esa vida que perdí, pero sí yo puedo retomar mi vida haciendo algo con eso. Y ahí vemos cuántos papás empiezan a apoyar en grupos a otros padres que han perdido hijos, empiezan a solidarizarse, aparece la empatía, ¿no? Cómo pueden resignificar ese sufrimiento, habiendo transitado ese dolor, pero ir resignificando la experiencia, ¿no? Por eso me parece muy importante observar primero ese sufrimiento y después tomar una decisión frente a eso que se está de alguna manera atravesando. Creo que con eso hemos pasado por varias respuestas con respecto al sufrimiento. Yo voy a agregar algo más que, digamos, de alguna manera, creo que es lo primero que transmitís en la formación. El hecho de poder escanearnos, de ir a nuestro cuerpo y, a mí lo digo porque me pasó digamos, de darme cuenta de que había un mínimo sufrimiento que no era consciente. Y digamos, y hoy, digamos, de alguna manera tengo ese gozo de estar disfrutando de cierto momento que antes no disfrutaba y que de alguna manera naturalizaba como algo de negativo. O directamente decía como regla, yo soy así, o esto no me gusta, y en realidad había algo que por ahí de la situación me tocaba, y bueno, y ahí, digamos, de alguna manera pude trascender y pude disfrutar de la situación. El hecho, bueno, del escaneo, de darse cuenta. Muchas gracias, Leonel, pero claro, también para darse cuenta hay que tomar una decisión. Porque el darme cuenta me trae a mí nuevamente. Entonces también renuncio a todo eso que proyecto afuera, renuncio a buscar de alguna manera esos responsables afuera, y el darme cuenta es justamente volver a mí. Gracias. Moni Gise te pregunta, ¿por qué nos cuesta soltar tanto el apego? ¿Por qué nos cuesta soltar el apego? Como que en la misma pregunta casi está la respuesta, ¿no? Bien. Los 3 males de la humanidad. Ego, que ya hablamos un ratito. Apego es el segundo. Y el último es la ignorancia. Primero, empezar a comprender qué es el apego. Cuando uno dice apego, ¿qué es lo que primero se viene, ¿no? Como, bueno, estoy pegado a alguien, ¿no? Entonces ahí empezamos a ir otra vez hacia atrás. ¿Y para qué me estoy apegando a alguien? ¿Qué pasa conmigo que necesito apegarme al otro? Y ahí entonces va a venir la respuesta a esa pregunta. Cuando nosotros no logramos de alguna manera habitarnos en un estado de conciencia pleno, en un estado
donde de alguna manera uno se realiza a través de ese habitarse, empieza a experimentar carencia. Carencia en cuanto a lo que sea. Carencia de amor, carencia de dinero, carencia de salud. Entonces, todo eso que de alguna manera no logro encontrar dentro, voy a empezar a buscarlo afuera. Entonces voy a empezar a generar contratos, ¿no? Contratos con ese afuera. Y por supuesto, si hay alguien que afuera me trae eso que de alguna manera creo que no tengo, ¿y cómo no me voy a pegar? Porque con ese ser, de alguna manera, creo que me completo, ¿no? Ese ser me trae eso que no tengo, entonces, bueno, si me apego, entonces ahora ya lo tengo. En realidad no. Es algo que no logré, es algo que todavía no conseguí, porque justamente me fui de mí, otra vez. Vuelvo a salir de mí, porque de alguna manera no me quiero encontrar con eso, y es más fácil taparlo y buscarlo afuera. El apego tiene que ver con el agua, y si nosotros vemos el agua, esta molécula, que es tan fuerte, es tan potente que puede sostener todo, ¿no? El agua tiene esa particularidad. Y el agua está en todas las cosas. El apego desde la Ayurveda es algo bien de Kapha, ¿no? Kapha tiene, uno de los biotipos que vemos en la Ayurveda, tiene mucha agua, entonces, ¿qué le va a pasar a alguien muy cafoso, como decimos en la Ayurveda? Y va a tender al apego. Y el apego también se puede traducir en un síntoma. El apego puede traer, por ejemplo, un quiste, ¿no? Porque es agua que está encapsulada, es agua que está encriptada, es un agua que no se quiere despegar, ¿no? Como la molécula de agua, ¿no? El tema es qué es lo que creo perder a partir de ese apego. Y creo perder algo que nunca tuve. Porque volvemos al agua, tiene que ver con el miedo a perder al ser querido. Pero el ser querido en tanto y en cuanto también sea parte de eso que creo no tener. Entonces, de alguna manera, cuanto más me apego, más temor voy a experimentar, porque cuanto más me apego al otro, menos desarrollo en mí. Entonces, ¿qué pasa si el otro se va? Pierdo todo eso que el otro me da. Claro, es como tapar, nos vamos tapando. Es una manera de tapar. En realidad estoy escapando de mí por temor a lo que voy a encontrar, ¿no? Fíjense que los estados que solemos experimentar o que veo mucho en el consultorio es la soledad, ¿no? La soledad. Y la soledad es la ausencia de uno mismo, porque alguien que se habita y alguien que puede experimentar desde el ser, nunca puede estar solo, porque se tiene a sí mismo. Ahora, si yo estoy vacío, no me habito, no me quiero encontrar, y todo eso que está ahí, de alguna manera desesperadamente lo voy a ir a buscar afuera, y claro, cuanto más voy afuera, más me vacío de mí, más apego voy a tener y más temor voy a desarrollar. Por eso el temor está muy relacionado al apego. ¿Sí? Y otra de las preguntas, Moni, es ¿por qué se generan tantos altibajos emocionales? ¿No? Como por ejemplo con la ansiedad, que a lo mejor estamos bien y de repente nos abruma y lo sentimos también en el cuerpo. Bien. Bueno, para hablar de altibajos emocionales, vamos a hablar de emociones. Y voy a traer dos referentes muy hermosos, uno es la medicina china y el otro es el Ayurveda. Primero vamos a ver cómo decirlo. Tenemos como creencias de que hay emociones que está bien tener y otras no, ¿no? La alegría tiene buena fama, la tristeza tiene empatía, ¿no? El que está triste logra algo. Ahora está mal enojarse, o no todos tienen permitido el miedo, ¿no? Sobre todo los varones, como que mucho tiempo no tenían permitido el miedo. Lo primero que vamos a entender es que las emociones en el cuerpo tienen un propósito biológico. Y esto es muy importante porque todas las emociones son importantes. Entonces, no está mal tener emociones. Las emociones no están mal, de hecho. Cada emoción va a tener una implicancia biológica, va a tener una química determinada y todas van a ser necesarias.
Por ejemplo, vamos a la tristeza. Desde la medicina china, la tristeza va a evocar dos órganos, uno es el pulmón y el otro es el intestino grueso. ¿Y cuál es el propósito de la tristeza? ¿Para qué uno experimenta la tristeza? Y la tristeza es lo que justamente nos ayuda a poder transitar un duelo. Cuando yo tenía 17 años, perdí a mi mejor amiga tenía 18 años, ella tuvo un cáncer fulminante y murió. Lo primero que uno encuentra ahí es esa pérdida, se encuentra con esa pérdida, con ese vacío, con eso que no puede comprender, ¿no? Lo primero que sucede es eso. ¿Y qué sucede en ese momento? La tristeza es ese estado que me permite retirarme del afuera, ¿no? Cuando uno está triste, ¿qué hace? Se mete en la cama, se tapa, no quiere ver a nadie, para. Claro, si yo no tengo mi cuerpo impregnado de toda esa emoción, ¿cómo hago para transitar este duelo? ¿Qué sucede con el afuera? El afuera no me quiere ver mal, no, dale, vamos, salgamos, hagamos esto, hagamos el otro, vos podés, ¿no? Claro, el afuera bien intencionado quiere que yo salga de esa tristeza, pero yo tengo que pasar esa tristeza. Porque en ese estado, con esa química, con ese retirarme, puedo salir primero del primer estado, ¿no? Ya sabemos los estados del duelo, por un lado la negación, después viene el enojo, después viene a experimentar que ese ser ya no va a estar más. O a mí me pasaba, iba por la calle y quería verla por todos lados, ¿no? Porque claro, no se encuentra con eso. Si no estuviera la tristeza, ¿cómo hago para gestionarme, ¿no? Orgánicamente en todo eso? Entonces la tristeza es un estado donde tengo que detenerme y encontrarme con esto. Cuando yo no logro hacer este duelo, vienen cosas mucho más complicadas. Entonces también, cuando nosotros vemos a alguien que está en ese estado, respetarle ese estado. Esto de vos podés, no, en ese momento no podés. Entonces, esto de vos podés, bueno, depende, ¿no? Empezar a, bueno, depende cuándo vos podés. Hay veces que no podés y está muy bien no poder. No poder, claro. Guarda con estos mensajes de vos podés, porque también hay que ajustarlo a lo que se está viviendo en ese momento. Entonces la tristeza tiene que estar en el cuerpo, porque es parte de lo que a mí me permite transitar esa experiencia que estoy viviendo, para después salir de esa experiencia y no entrar en un cuadro mucho más complejo como la melancolía, donde ahí no puedo salir, ahí el duelo no se atraviesa. Por ejemplo, vino una paciente que me dice que estaba triste porque había fallecido el marido, y cuando le pregunto cuánto hace, me dice hace 25 años. Entonces, claro, no pudo salir, ¿no? No lo pudo transitar. Entonces, la tristeza tiene esa función. Vamos al miedo. El miedo para la medicina china tiene que ver con la vejiga, tiene que ver con el riñón, y el miedo es algo que también es necesario porque nos ayuda a protegernos, ¿sí? El miedo hace que uno determine, bueno, por este lugar no voy a ir, o a esta hora no voy a ir. O sea, el miedo tiene una función, prepara el cuerpo para determinadas situaciones, o sea, el miedo también tiene esa función. Y dentro del miedo está este cuadro que te estaban preguntando, que es la ansiedad. La ansiedad es el miedo por el futuro, ¿sí? Es ese miedo sobre algo que no sé, no lo estoy experimentando, pero es esa incertidumbre que me lleva a este estado de que, como no puedo controlar, que el agua tiene que ver con el control también, como no puedo controlar, entonces experimento este estado de ansiedad. Pero está dentro también del elemento agua, ¿sí? Tiene que ver mucho con el sistema de creencias. Yo les contaba hace un ratito que las emociones van a evocar también aquellos pensamientos, o sea que está muy asociado a un sistema de creencias. Después tenemos la ira, que tiene tanta mala fama, que yo siempre digo que la ira es maravillosa, ¿no? La ira es lo opuesto a la tristeza. La tristeza, el cuerpo, ¿qué hace?
se cae, se va a dormir, no tiene fuerza, no tiene vigor. En la ira es todo lo contrario. La ira es movimiento, ¿no? La ira tiene una función también en el cuerpo. La ira me permite poner un límite, ¿no? Cuando dice no, ¿no? Cuando un nene no se está por meter los dedos en el enchufe y uno dice no, ahí sale como este viento, ¿no? Entonces me ayuda a poner un límite. Ahí vamos a tener a la vesícula biliar y al hígado, elementos. Pero el problema de la ira, al igual que el miedo o al igual que la tristeza, es cuando esto está en desequilibrio, ¿sí? Por eso la ira hay que aprender a encauzarla, para eso tenemos justamente herramientas de gestión emocional. Donde la ira no es algo malo, pero es algo que hay que observar y hay que encauzar. Porque si no, obviamente, se transforma en algo mucho más complicado. Después tenemos el elemento fuego. En el elemento fuego vamos a tener la alegría, que la alegría obviamente, nadie pregunta sobre la alegría, ¿no? Como que no habría que preguntar demasiado, pero también dentro de ese elemento donde va a estar el intestino delgado, el corazón, maestro corazón y triple calentador, vamos a tener la angustia, ¿sí? Y acá me voy a detener porque a veces confundimos angustia con dolor o con tristeza, ¿no? Lo primero que tenemos que aprender es a poder decodificar esas emociones que nos están atravesando, porque de acuerdo a la emoción también voy a poder encauzar. No es lo mismo la ansiedad que la tristeza que la angustia. Ejemplo, la angustia es eso que no sé. La angustia está muy relacionado también, fíjense, agua y fuego, ¿no? Ansiedad, angustia, agua y fuego ahí trabajando. La angustia es eso que todavía no sé. Por ejemplo, llego a mi casa y veo que mi gata, no sé, no está bien. Me doy cuenta que hay algo que sucede y no está bien. Entonces ahí empiezo a experimentar angustia porque no sé lo que le pasa. Voy al veterinario, la llevo, el veterinario me dice, bueno, tiene tal cosa. Ahí ya no tengo angustia, porque eso que no sabía lo sé. Pero por ahí voy a tener otro estado, que es, por ejemplo, no sé, la tenemos que operar y no sabemos cómo va a salir de la operación, ¿no? Ahí otra vez vuelvo a experimentar esto que no sé. Entonces ahí vuelve otra vez la angustia. Y quizás puedo tener dos finales, uno que era el que esperaba o el que no esperaba. Entonces, bueno, frente a un final con una determinación, ahí entonces experimentaré la tristeza, porque ya está, ya no es algo que no sé. Por eso cuando nosotros decimos siento angustia y dónde la sentís en el pecho, claro, ahí está el elemento fuego, ¿no? Que tiene que ver con el corazón. Es ahí donde se va a experimentar esa angustia. Si nos vamos a la Ayurveda, también ahí vamos a encontrar asociaciones. Una persona vata, ¿no? Una persona vata que tiene espacio y tiempo como elementos, va a experimentar justamente el miedo y la ansiedad. Entonces cuando uno hace esos chistes, hoy estás muy vatoso, ¿no? Porque bueno, hay mucha ansiedad y hay algo ahí, se me juega el tiempo, por eso aparece la ansiedad, ¿no? Que es justamente algo que no sucede. Si soy alguien más pita, que tengo mucho fuego y algo de agua, y ahí voy a tener un poco más de ira. Entonces voy a experimentar mucho más la ira y síntomas relacionados a la ira. Por ejemplo, gastritis. O si soy más cafoso, donde voy a tener mucho más agua y tierra, y bueno, ahí voy a experimentar el apego, lo que decíamos hoy, ¿no? Emociones un poco más densificadas, justamente porque hay mucha agua. Si hay mucha agua, hay más densidad. Importante, Moni, esto de que decís de que no son lo mismo, ¿no? Y de que autoconocernos y empezar a observarnos para aprender nosotros a gestionar cada emoción en diferentes estados. Creo que eso es súper importante. Claro, porque cuando uno se conoce, si yo me doy cuenta que tengo una tendencia más pita y sé que tengo mucho fuego, bueno, obviamente cuál es la emoción que más voy a experimentar, y el enojo. Entonces ahí, desde saber que esa es mi tendencia, bueno, ahí empezar a trabajarse, ¿no? Los altibajos emocionales, vuelvo a repetir, van a estar condicionados por mis pensamientos. Por eso, lo primero que tengo que hacer si quiero trabajar mis emociones es ordenar mi cabeza.
porque la emoción siempre va a responder a algo que estoy pensando. Primero voy a pensar y en función de eso que pienso, que viene de una creencia, entonces luego me voy a sentir. Entonces, trabajar la emoción sin trabajar la creencia es no comprender cómo funciona el cuerpo. Claro. Por eso hoy hablamos de el cuerpo como un portal, porque cuanto más me conozco, cuanto más me habito, más herramientas tengo a mi alcance justamente para no estar en estos altibajos. Claro, esto que decías antes de que el sufrimiento, por lo general, la mente está en el pasado, o la ansiedad, la mente está en el futuro, ¿no? Aprender a observarnos dónde está mi mente ahora para poder ahí accionar nosotros. Exactamente. Obviamente, una cosa es la teoría, otra cosa es estar en ese momento con todas esas emociones. ¿Qué sucede cuando viene un paciente al consultorio y viene con ese dolor, ¿no? Muchas veces hecho carne, muchas veces hecho callo. Y empieza a poder poner en palabras todo esto y se encuentra con esa historia que quizás estuvo hablando durante mucho tiempo a través de síntomas, pero no era el momento quizás de escuchar. Hasta que llega un momento donde uno dice, bueno, yo reconozco que hay algo que tengo que trabajar. Ahí me doy cuenta, ahí me doy ese primer permiso. Pero nada es tan sencillo, ¿sí? Nada es magia, porque uno se encuentra con historias cristalizadas. ¿Qué pasa cuando viene alguien a la consulta, un hombre o una mujer, te empieza a contar un abuso que viene de la niñez? En ese momento en el consultorio ya no hay más un adulto, hay un niño. Y ese niño viene con su alma en pedazos, ¿no? Primero porque no puede entender por qué vivió esa situación. No puede comprender por qué le está pasando esto, justamente porque es un niño. Con esos pedacitos de alma, ¿no? Que han vivido muchas veces el horror, uno tiene que de a poquito empezar, ¿no? A juntar cada uno de esos pedacitos para devolverle al ser esto de poder habitar un cuerpo. ¿Qué cuerpo voy a querer habitar con esto que viví? Me quiero ir de mi cuerpo, me quiero separar. Entonces empiezo a tener comportamientos adictivos, me apego a personas, me apego al alcohol, me apego a drogas, al juego, a cualquier cosa que me ayude a escaparme de mí, porque ese horror que está ahí, no quiero encontrarme con eso. Claro, decirle a alguien que se habite sintiendo eso. Por supuesto que no es algo sencillo, pero volvemos a lo mismo. Cuando yo tomo una decisión y puedo encauzar esto y le empiezo a poner palabras a este horror que viví y empiezo a poder contarlo y empiezo a poder abrirlo y empiezo a poder sanar cada uno de estos pedacitos que tuve que ir a buscar para ensamblarme. Desde ese nuevo estado de conciencia, ahí empiezo a evocarme, recién ahí empiezo a poder habitarme. Y ahí empiezo a tomar esa decisión de la que hablamos. Bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y por ahí empiezo a estudiar y empiezo a acompañar a otras personas que pasaron por lo mismo y empiezo a ayudar a otras personas porque entiendo de qué me están hablando. Yo estuve ahí, ahí puedo acompañar al otro. Y ahí empiezo, ¿no? Ahí hice algo con ese sufrimiento. ¿Fui una víctima? Sí. ¿Pero me quedé en la silla de víctima? No. Ahí es donde aparece esta responsabilidad, donde el ser puede aparecer para habitarse, para reconstruirse, para ayudar a otros. Mirá qué importante. Bonito. Otra pregunta, Moni. Es, ¿por qué no logro manifestar lo que deseo, no importa cuánto pida? Qué buena pregunta. ¿Por qué no logro manifestar lo que deseo, no importa cuánto pida? Bien, y acá va a venir una pregunta ¿y quién es el que desea? ¿Quién es el que está deseando en ese momento?
¿Qué aspecto mío es el que está deseando en ese momento? ¿Es el ego? ¿Es la carencia? ¿Es la ausencia? Cuando nosotros, hoy les hablé de la purulla, este ser que es potencial, nuestro ser que es potencial habla un único idioma, solo uno, y es el lenguaje vibracional. Ese es el lenguaje en el que el universo se expresa. Si yo, por ejemplo, Leonel, te digo, bueno, no sé, hoy a las 5 de la tarde prendete la radio, que vamos a salir por la radio. Y vos vas a necesitar un dial, vas a decir, bueno, pero ¿en qué radio vas a estar? ¿No? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Nos sintonizamos. Por eso en ese momento vos podés escuchar esa radio. El ser humano es igual. El ser humano tiene un dial, el ser humano tiene una frecuencia, pero claro, a partir de todo esto que experimenta, se empieza de alguna manera a distraer, apaga su módem, apaga su radio, entonces deja de escuchar. Como el universo se expresa en un lenguaje vibracional donde implica un estado de conexión, ¿qué pasa si yo no estoy en ese estado de conexión? Y lo más probable es que no pueda escuchar ninguna radio. Cuando uno se habita en este lenguaje vibracional, primero no puede hacerlo desde la mente, porque la mente es dual. La mente dual percibe aquello que fue preparado para percibir, aquello a lo que fue programado para percibir. Va a depender de su historia, de su lugar donde haya crecido, de su cultura. Hay muchos condicionantes. Y el alma justamente es lo opuesto a esos condicionantes. Entonces, lo primero que tiene que suceder es estar en un estado interno de reconexión. Si yo estoy separado dentro de mí, donde mi mente está en un lugar, el cuerpo en otro, las emociones en otra, la casa no está en orden, no me estoy habitando. Si no me estoy habitando, todo eso que pueda pedir no tiene la radio encendida. No hay un dial, no hay una frecuencia donde esto se pueda alinear. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para manifestar es entrar en un estado de conciencia elevado, no en un estado dual. En el estado dual vamos a tener sentimientos como codicia, envidia, apego, ansiedad, miedo. O sea, la mente no está en equilibrio, ¿no? Los Vedas llamaban a la mente como tendencia al desequilibrio. Miren cómo se llama la mente, ¿no? Y claro, primero tengo que ordenar esa mente ordenada, esa mente que vuelve a ser una unidad, experimenta en una frecuencia. Y es ahí donde, es más, te voy a contar, ya no va a ser tu deseo. Va a ser. Va a ser el deseo del universo a través tuyo. Porque la mente dual experimenta la individualidad. El ser se experimenta separado de su entorno, cuando en realidad está unido a ese entorno. Entonces, desde esa separación experimenta, desde esa separación no se une a la fuente. Y algo que no está unido a la fuente no se puede nutrir. Entonces, lo primero que debe suceder es, primero, entrar en un estado de conciencia de unidad. Cuando uno está ahí, en esa unicidad, y donde uno experimenta esa expansión, ese deseo que viene a vos es casi el susurro del universo que habla a través tuyo. Entonces, ese deseo ya no es el deseo del ego, el deseo de la carencia, el deseo del apego, es otro tipo de deseo, se transforma en un sankalpa, se transforma en una intención, y esa intención es para el mayor bien de todos. Entonces ya no es tu deseo. Y como no es tu deseo, y es algo que está destinado a hacerte crecer a vos y a otros, ¿cómo no se va a manifestar? Te volvés tierra fértil en ese momento. Entonces, siendo tierra fértil, este propósito que es una semilla va a dar fruto. Pero para eso hay que salir de la dualidad, para después poder manifestar. Gracias. Cecilia. Sí. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Bien?
¿Se escuchan bien? ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que quieran decirnos? Si quieren, en algún momento pueden escribir y los leemos, o bueno, lo que quieran compartir también. La idea es que seamos un útero de nutrición, ¿no? Donde nos vamos a nutrir también de ustedes. No sé si queda alguna preguntita más. Sí, vale. Sí, nos preguntaban también, Moni, ¿qué es un síntoma? Bien, qué buena pregunta. Primero, vamos a ver qué pensamos nosotros de un síntoma. Recuerden que siempre tiene que ver con una creencia. Yo siempre les cuento a mis alumnos que el cuerpo no enferma, sino que la mente enferma al cuerpo. Por eso siempre sabemos que todo desequilibrio comienza en la mente. La mente en desequilibrio entonces luego va de alguna manera a enfermar el cuerpo. ¿Y qué es el síntoma? Y el síntoma es una alarma, es algo que te viene a contar, es algo que golpea la puerta, que irrumpe en tu vida diaria, en la vorágine, en la locura, y de repente te pone una pausa, ¿no? Porque te quisiste ir a trabajar y te diste cuenta que tenías fiebre, que no te podías levantar. Entonces, el síntoma es eso que viene a irrumpir y te viene a contar que hay algo que no está en equilibrio. Vamos a entender que el equilibrio es la completud y el equilibrio es la igualdad entre lo que pienso, siento y actúo. Eso es un equilibrio en sí mismo. Cualquier cosa que no esté dentro de esta triangulación y de alguna manera va determinada. Cuando hablo de síntoma, hablo de un resfrío, hablo de un quiste o hablo de un estado emocional, ¿no? Síntoma es eso que deja de estar en equilibrio. ¿Y para qué viene este síntoma? ¿Para qué experimentamos el síntoma? Y justamente para empezar a ver y observar qué es lo que está sucediendo en mi vida que no está en coherencia. Cuando uno quiere empezar a habitar esa coherencia, lo primero que va a suceder es mucha incomodidad. ¿Y por qué? Que no nos gusta, entonces nos separamos, nos sentimos mal, pero decimos, no, bueno, lo tapo, me tomo algo. Me tomo algo y eso dentro de un tiempo habla de nuevo, ¿no? Porque obviamente todo lo que tapas sigue estando ahí. Que vos no lo veas no quiere decir que no esté. Pero ¿por qué hablo de incomodidad? Porque en general, casi toda nuestra vida se trató de cumplir expectativas de los demás. Donde cuando eras chico eras bueno si hacías lo que te pedían, ¿no? Que obviamente eso no tiene nada que ver con la bondad, sino con hacer lo que me piden. Entonces empezamos a anular quizás lo que realmente yo deseo, y eso de alguna manera lo sigo sosteniendo en la adultez, donde voy a lugares que no quiero ir, donde estoy con personas que no quiero estar, donde estoy en trabajos que no soporto, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo te para, de alguna manera, para que vos internalices esto, y te está, por ejemplo, impidiendo ir a trabajar, porque es lo que vos realmente querés, pero no sabes cómo hacerlo, un médico, Hansel, decía que el estrés es aquello, él decía, el estrés es la diferencia entre lo que esperás y sucede. A mí me encanta esta frase, ¿no? Y nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo esperamos una cosa y sucede otra. Entonces el síntoma es ese mecanismo que te permite justamente evidenciar esto, ¿no? Hacerte un poquito cargo de esto, ¿no? Entonces el síntoma te empieza a contar la historia. Por eso cada síntoma va a tener una historia detrás. Y acá es donde viene esta idea de que previo al síntoma hay un momento donde el cuerpo experimenta este desequilibrio. Por eso en cada persona el inicio del síntoma es único para cada persona, porque cada persona vive una situación y la percibe de una determinada manera. Por eso ahí está un poco
la llave donde el terapeuta trata de encontrar justamente esta información. ¿Qué sucedió antes? Porque hubo un momento donde vos estabas en equilibrio y hay un momento donde se expresa el desequilibrio, que es el síntoma. Pero donde está sucediendo el síntoma, por supuesto que no está la causa. Tengo que ir atrás en el tiempo. ¿Qué pasó entre que el cuerpo estaba en equilibrio y se desequilibra? ¿Qué sucedió en el medio? Una historia. Y esa es la historia que tenemos que ir a observar. Entonces el síntoma te está de alguna manera comunicando en otro espacio-tiempo eso que estabas viviendo allá y entonces. Por eso el síntoma, nosotros decimos que es una oportunidad, porque el síntoma viene del ser que habita eso, esa experiencia, no viene de afuera. Entonces ahí es la oportunidad para observar qué es lo que te está viniendo a contar. Pero no tenemos que percibirlo como una enfermedad, sino más bien como un desencuentro. Claro, entender esto que el cuerpo siempre va a buscar nuestro equilibrio, ¿no? La homeostasis, de una forma biológica también y fisiológica, y no ver al síntoma como algo malo, negativo, un, no sé, enemigo, ¿no? Que viene ahí, sino como algo que nos interpela, y esta de la dualidad, estabas hablando antes. Exactamente. Por eso, de alguna manera, por eso digo que me gusta esta palabra que es un desencuentro, Claro. Porque me está invitando a encontrar, ¿no? Habitarnos. Esto que nos decía Gise era del dolor de garganta, Sí. Bien, ahí, Villuda presente. Claro, ¿qué es eso que no estoy diciendo? Porque no es lo que no estoy diciendo, es para qué no lo estoy diciendo, Claro. ¿no? ¿A quién estoy poniendo ahí? ¿A quién estoy priorizando? No digo esto porque entonces se arma más lío, entonces mejor no lo digo. Claro, pero me quedo con eso, ¿no? Entonces, eso es lo que está ahí anudado, eso es lo que no puede salir, no pude comunicar. Por eso yo te hablaba de incomodidad. Muchas veces lograr el equilibrio genera incomodidad, ¿pero por qué? Y porque todas las veces decías que sí y una vez dijiste que no. ¿Y qué pasa con un entorno al que siempre le decís que sí y le decís, no, hoy no voy? ¿Cómo que no vas? No, hoy no voy. ¿Pero cómo que no vas? Pero si vos siempre venís. Pero hoy no voy, ¿no? Entonces empiezo a generar esa incomodidad. Pero en esa incomodidad me voy habitando también en esto que quiero vivir y en aquello que no quiero vivir. Y esta relación entre lo que decías antes de pensar, sentir y accionar en coherencia, ¿no? Buscando nuevamente el equilibrio. Exactamente. Bueno. A vos. Yo iba a contar un pequeño ejemplo que me pasó y lo recordé mucho tiempo después y me supermarcó y más digamos, obteniendo esta info. Un lunes a la mañana, me levanto con mucho dolor de panza. Me golpeó la puerta, 5 de la mañana, 6, le golpeó la puerta de la habitación a mi mamá y le digo, mami, me duele la panza, como para no ir al colegio. Automáticamente mi mamá, al alzar vuelo, me dijo, no hiciste la tarea. No. A lo que hoy el síntoma de alguna manera venía a... Me dijo, vas a ir igual al colegio, y automáticamente, no sé qué pasó, pero se me pasó el síntoma. No hizo falta ni más nada. Bueno. Después, acá aprovecho el espacio, Claudia RLD dice interesante la relación de hijos obedientes y adultos complacientes. Es una relación directa, sin escala, ¿no? Porque también nosotros tenemos en la creencia de que si hacemos lo que el otro espera de mí, entonces soy buena o soy bueno. Y todos queremos ser buenas o buenos. Por eso me encanta la frase de Jung que dice, no quiero ser un hombre bueno, quiero ser un hombre íntegro, ¿no? Porque ¿qué implica la bondad? Vuelvo a la pregunta del apego también, ¿no? Que está relacionada. Hay mucha confusión también en relación al amor, porque nosotros entendimos que el amar a alguien es complacerlo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque el amor no tiene nada que ver con eso, ¿no? Cuando uno empieza a medir y dice, bueno, no, mi pareja es re buena porque hace todo lo que yo le pido, entonces me doy cuenta que me ama. No, el amor no tiene que ver con eso.
En todo caso, a veces se nos juega la aceptación, porque digo, bueno, si hago todo lo que el otro quiere, entonces me va a aceptar en su vida, y otra vez ahí viene el apego. El amor no tiene nada que ver con estas cosas. El amor es un estado de conciencia, que no puede ser manipulado, que no puede condicionarse en este sentido. Bueno, si vos haces esto, entonces yo te amo, ¿no? Porque ahí también es lo que sucede en muchas parejas. Entraron dos y terminaron siendo uno o ninguno. Porque se han fusionado, porque se han perdido en el otro, porque perdieron sus espacios individuales, justamente por esto, por complacer, por ser aceptado, por miedo a perder al otro. Entonces uno empieza a olvidarse de sí mismo. Por eso cuando se separa, explora una tremenda soledad, pero se dejó solo mucho tiempo antes y no tuvo que ver con la pareja. Se olvidó, se dejó ausente. Entonces cuando el otro no está, ahí es como que lo vivencio mucho más, pero en realidad siempre tuvo que ver con uno que se olvidó y se abandonó. Cuando nosotros no les enseñamos a los niños a desear por su cuenta, a que puedan comunicar lo que desean, que puedan decir, no tengo ganas de ir a tal lugar, ¿no? Bueno, escuchar, ¿qué es lo que vos sentís si vas? Empezar a habitar un poco también la escucha, ¿no? Esta cosa de vos venís porque yo lo digo y soy tu madre o soy tu padre y tenés que hacer lo que te digo. Ese niño después va a hacer lo mismo en su adultez. Eso lo va a trasladar a sus parejas. Entonces también es muy importante observar cómo todo está muchas veces mezclado y manipulado por el miedo más grande que tenemos todos, que es estar solos, ¿no? Pero en realidad, si nos habitamos, no puede uno explorar la soledad, porque se tiene a sí mismo. Cuando uno se tiene a sí mismo, recién ahí puede salir a compartir con el otro. Pero no por estar en carencia, o no por estar en apego, o no por experimentar este tipo de emociones, sino porque justamente me pude realizar y desde esa realización elijo compartir mi vida con alguien más. Pero bueno, volviendo a tu ejemplo, Leonel, esto lo hacemos todo el tiempo porque no nos enseñaron a poner nuestra voz. No son cosas que se enseñan. Uno escucha al otro y accede. Por ejemplo, no sé, mi pareja me invita a ir a un lugar y no le quiero decir que no porque se va a enojar y entonces voy a sentir que por ahí, no sé, puedo perder ese amor. Y le digo que sí, pero no quiero ir. Y un día antes de viajar me pasa algo o me ponen un yeso o me enfermé de algo, porque claro, el cuerpo sí sabe lo que uno quiere. Entonces, ¿cómo entregamos al cuerpo, ¿no? Manipulamos nuestro cuerpo orgánicamente, biológicamente y ecológicamente para hacer algo que no podemos decir, algo que no pudimos comunicar. ¿Cuánto me hubiera ahorrado si lo hubiera podido comunicar, ¿no? Pero bueno, evoco esta frase maravillosa que dice: desde que el hombre habla, dejó de comunicarse. Y después también, digamos, mi mamá ante esa situación, digamos, o ante esa situación, por ahí hay dos caminos, que el más común por ahí, digamos, ir no sé, a atribuírselo a lo que había comido la noche anterior, o lo que había comido al mediodía, ir a un médico y que por ahí el médico me dé, no sé, lo que dan cuando uno le duele la panza, o si no, ver por ahí a qué respondía realmente, digamos, que la que yo, digamos, no había hecho la tarea. Y yo me acuerdo que en su momento la profe era como bastante brava y me retaba. Y digamos, por ahí atendiendo eso, hacía que yo por ahí salga de cierto, no sé, problema de atención o de incomodidad en el colegio, que por ahí me llevaba hasta otro lugar mejor. No solo me llevaba a no tener más dolor de panza, sino también a trascender algo que por ahí me estaba trayendo conflicto en el colegio. Bueno, pero también esa acción te llevó a responsabilizarte. Es decir, bueno, fui y la tarea no la hice, me hago responsable de eso. Bueno, pero porque mi mamá fue pilla, mi mamá fue Moni, bueno, más o menos. Pero te enseñó a hacerte responsable.
de eso, ¿no? Pero no es lo más común, eso es a lo que voy, para que por ahí también lo sepan, tener otra mirada ante un síntoma. Con lo que básicamente seguir con lo que vos estás transmitiendo. Tiene que ver con eso. Bueno, muchas gracias por contarnos. ¿Cómo estamos de hora? ¿Qué hora estamos siendo? 19:10 horas. Bien, si quieren hacemos alguna preguntita más y la idea, bueno, es sumergirnos en un proceso porque justamente queremos que podamos vivenciar nuestro cuerpo como un portal de manifestación. Y la idea es hacer un proceso para luego, entonces, en ese estado de conciencia, tener una intención y poder intencionar y manifestar, pero primero en ese estado de conciencia. ¿Sí? Así que no sé si queda alguna pregunta más o algo más que quieran. Preguntas por ahora no sé si nos escuchan bien, pero estaban comentando que se escuchaba bajito. Ah, ok. Esteban, Ahí se escucha bien. A ver cómo se escucha ahora. ¿Sí? Capaz hablé muy bajito también. Acá se escucha bien. Ok. Acá no pusieron ningún comentario más. Bueno, ¿queda alguna preguntita más? Esa, pero no sé si por esta respuesta ya se respondió igual. No logro tener. ¿Por qué no logro tener paz? Primero, comprender que la paz no es algo que hay que tener, sino que hay que recordar. Antes de materializarnos, era un estado. La paz es un estado y la paz tiene que ver justamente también muy relacionado a ese equilibrio. Pero para poder construir una paz en este estado de conciencia dual, lo primero que tengo que hacer es habitarme. Segundo, reconciliarme. Nadie que no esté reconciliado consigo mismo puede sentir y experimentar la paz. Si estoy todo el tiempo enjuiciándome, diciéndome lo malo que soy, lo tonto que soy, si experimento culpa, si no me acepto, si me miro al espejo y no me acepto, si no acepto la familia en la que decidí encarnar, si no acepto nada de lo que sucede a mi alrededor, es muy difícil recordar esa paz, porque la paz es el estado de unión. Por eso yoga, que significa unión, nos invita a recordar ese estado de paz, que nos habitó desde el principio, como yo les contaba, esa purulla, que luego se hace una prakriti, luego en este desvío que vinimos a experimentar, en ese desvío nos desviamos y nos olvidamos. El estado de paz tiene que ver con el recordar, con el recordarse. Tiene que ver con aceptar ese propósito por el cual decidimos venir. Y sobre todas las cosas es un estado de reconciliación con uno mismo, donde uno dejó de culparse, dejó de enjuiciarse, dejó de desvalorizarse. Una vez que uno logra todo eso, la paz es un estado que nada de lo que esté afuera puede quitar. Es un estado interno donde vamos a pensar en una calecita, ¿no? La calecita, el eje permanece y todo lo que está alrededor gira. Y en la vida, la calecita nos va a pasar todo el tiempo, todo se va a estar moviendo, todo va a estar girando. Pero cuando uno logra estar en ese lugar donde se habita, donde justamente está experimentándose, donde está siendo, como diría Ken Wilber, es ahí donde uno recuerda que se ha vuelto su propia casa, se ha vuelto su propio mejor amigo, se ha vuelto su confidente, y donde uno empieza a experimentar que no hay un lugar mejor que estar con uno. Cuando el mejor lugar de vacaciones al que puedes ir sos vos, ahí vas a recordar esa paz, porque no está en ningún otro lugar. Obvio que si uno va a un lugar hermoso, donde hay montañas y lagos, o te gusta el mar, bueno, en la naturaleza uno experimenta la paz, ¿por qué? Porque te recuerda tu propia naturaleza. Pero lo importante es lograr ese estado, así estés
a las 2 de la tarde en el Obelisco un jueves. Evocar la paz es recordarte en ese estado de presencia. La paz está muy relacionado al presente, porque cuando la mente no está ni en el pasado ni en el futuro, en ese eterno ahora, sin tiempo, en ese eterno tiempo, la paz es lo único que puede habitarse, porque justamente no hay una mente que viaje, es una unidad. Carolina Natalia Temponi, Sí. Temponi, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias, Caro. Venite a yoga, Caro. Me acuerdo de Caro en yoga. Gracias, Caro. El placer es mutuo, porque cada vez que uno comparte y experimenta, va reafirmando también, ¿no?, el propósito. Todas las personas que están ahora conectadas están conectadas para algo, ¿no? Si están acá y no están haciendo otra cosa es porque están escuchando ese llamado interno. En esta experiencia o en otra que decidan, pero también las cosas que elijo hablan de mí. ¿Qué estoy eligiendo hacer? No nos olvidemos que el tiempo es vida y uno decide cuánta vida pone en cada lugar, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién decido pasar vida? ¿Con quién decido habitar vida? Así que bueno, agradezco también esos espacios vida de todos en este momento. Daniel, ¿algo más tenemos? Por ahora, no. Nada. Gracias, te dice Giselle. Gracias. Acá ninguna preguntita. Ok. Marta, Yemi, te descubro hoy. Bueno, está bueno redescubrirse. En realidad todos los días nos redescubrimos todos, así que qué lindo redescubrirse. Gracias. Después habría que mandar un saludito que estuvo escribiendo a Espacio Holístico. Ro, desde España. Ro, besote. En un ratito cuando termino el vivo te mando un mensajito. Ariana Vienes también. Ok. Compañera. Ok. Bueno, cuánta gente linda. Bueno, les cuento lo que vamos a vivir ahora. La idea ahora es hacer una meditación, que no es una meditación solamente, es un proceso. Esto que les voy a compartir ahora es un proceso que les comparto a los chicos que hacen la formación de memoria celular. Lo vamos a abrir. Entonces voy a contar un poquito qué es lo que vamos a necesitar para este proceso. Y si alguna de estas condiciones no están dadas ahora, no te preocupes porque la idea es que esto quede grabado y guardado. Si no podés sumarte a hacer el proceso ahora, lo haces luego, cuando sea tu momento. Para hacer este proceso que vamos a vivir ahora necesitamos que el cuerpo esté liviano. Eso quiere decir que mínimo tienen que haber pasado 2 horas entre tu última ingesta, ¿sí? Quiere decir que si te comiste unos bizcochitos con grasa o unas medialunas hace media hora, no vas a poder hacer este proceso, ¿ok? Si estás embarazada, no vas a poder hacer este proceso. Si tenés algún problema como presión alta, tampoco. En esos casos, lo que sí van a poder hacer es el mismo proceso que nosotros, pero con una respiración normal y habitual, no con la que voy a indicar, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta porque es muy, muy importante. Luego vamos a necesitar que estén en un espacio cómodo, puede ser en una silla o puede ser en el suelo. Tengan a mano un pañuelito, porque a veces, sobre todo iniciando el otoño, el pulmón va a tener una actividad distinta, entonces quizás empezamos a drenar por la nariz, así que ténganse a mano un pañuelito. Y les voy a contar que este proceso que enseño se llama Ananda Mandala. Ananda significa dicha. ¿Y qué es Ananda? Ananda es felicidad sin causa.
¿no? Cuando nosotros asociamos la felicidad a algo que deseo, ahí ya estamos condicionando esa felicidad. A través del deseo condicionamos, porque digo, bueno, el día que me compre el auto voy a ser feliz, el día que tenga el título estoy condicionando la experiencia. Eso hace la mente dual. El estado de unidad puede vivir un estado de ananda. Un estado de ananda es felicidad porque sí. No va a estar sucediendo absolutamente nada para que yo pueda lograr ese estado de dicha. Simplemente es mi ser que está habitándose y expandiéndose. Nada más ni nada menos. A lo largo del proceso vamos a ir mencionando chakras, que son centros energéticos. Dentro de cada centro energético vamos a trabajar con una glándula. Todo el sistema, digamos, energético va a estar siendo activado por estas glándulas que tenemos en el cuerpo. Vamos a nombrar también como los derechos, ¿no? Esos derechos con los que hemos nacido. Vamos a también habitar esa herencia solo por ser nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a nuestra alma, a nuestra purulla. Una vez que terminemos con esos 7 centros que tienen que ver con nuestros chakras, vamos a ir a cuerpos superiores, ¿sí? Vamos a trabajar el cuerpo electromagnético, epicinético, gematria, ECA, el SOAR. Vamos a expandirnos aún un poquito más. Por eso hablé de proceso y no de meditación, ¿sí? La idea es esto que les decía hoy de poder habitar el cuerpo, encontrarme conmigo, no irme a ningún lado, no escaparme. Por eso va a ser un proceso. La idea también es que cuando terminemos este proceso, como vamos a estar en otro estado de conciencia. Nosotros todo este ratito estuvimos en una onda beta, una onda que tiene que ver con lo analítico, con lo lógico, con el poder asociar. Esa es la onda cerebral en la que estamos casi todo el tiempo. Les cuento que en esta obra cerebral nos vamos a manifestar. Por eso, para poder manifestar, tenemos que ir a otro estado, a otro nivel, ¿no? Tenemos que ser como el águila, nos tenemos que elevar para poder ver con otros ojos, ¿no? Cuando vayamos a trabajar cuerpos superiores, lo que vamos a hacer justamente es elevar la conciencia. Y desde una conciencia elevada, donde nuestro dial se va a conectar a la fuente, recién ahí va a venir tu deseo, que no es un deseo, es una intención, es un sankalpa, y es algo que vamos a, de alguna manera, sentir para poder ser tierra fértil, ¿no? Como si esa intención es una semilla que vamos a anclar en el cuerpo, que es la tierra, para que se pueda dar fruto. Entonces, en un momento yo te voy a pedir que tengas una intención y recién ahí la vas a tener, no antes de empezar, porque ahora estamos duales. Tenemos que estar en otro estado de conciencia y desde ahí recién vamos a intencionar para manifestar. Como te decía entonces, necesitamos que tu estómago esté ligeramente vacío, tener un pañuelito a mano, buscar un lugar donde puedas estar tranquilo o tranquila, habitarte también ahí en ese espacio y nos vamos a sumergir todos entonces en este proceso. Así que les doy, no sé, un minutito por si tienen que ir a buscar una manta o lo que sea. En un minutito estamos aquí comenzando el proceso. Mientras tanto, chicos, si quieren leer, si nos preguntan algo, aprovecho. Acá Ana Marcatayo te dice gracias, gracias, gracias por compartir tanto. Gracias a ustedes. Qué bello lo que vamos a hacer, dice Cari. Un placer escucharte. A Laura, mi mamá. Les mandamos un beso grande a todos. Gracias. Y gracias a ustedes mismos también por permitirse este momento. Es un proceso muy lindo el que vamos a vivir. Ya lo van a notar, a percibir. Percíbanse ahora porque en un ratito se van a percibir distinto.
Cari dice, qué bello lo que vamos a hacer. Sí. Pamela Blanco, saludó también, compañera. Mari, nosotros también te extrañamos. Gracias a ustedes por estar ahí. Bueno, antes de comenzar, les voy a contar un poquito cómo va a ser la respiración que vamos a realizar, porque es una respiración muy específica y la idea es que esta respiración lo que va a hacer justamente es que la mente no pueda pensar tanto. Tenemos que marear un ratito la mente para que la mente no esté ahí controlando tanto y desde ahí poder empezar a expandir. Esta respiración es una respiración que se utiliza mucho en yoga o en Kundalini Yoga, conocida como respiración de fuego. Es una respiración donde va a mover mucho nuestro estómago y es una respiración que es muy potente porque va a empezar a encender todos nuestros fuegos o los subdoyas de Pitta, ¿no? Entendiendo que el fuego, el Agni o el Budi también van a representar la visión, va a representar el estado de conciencia. El fuego en equilibrio es justamente el poder ver con los ojos del alma. Entonces vamos a estar activando ese fuego. ¿Cómo es la respiración? Primero lo vamos a hacer por nariz todo el tiempo, en este caso no vamos a usar la boca para nada. La inhalación y la exhalación es por nariz y es como fuerte y cortita, ¿no? Voy a mostrar primero la nariz y es... Tomo el aire y exhalo, pero exhalo con fuerza, ¿sí? Es una inhalación y una exhalación corta. Ahora, ¿qué pasa con el abdomen? El abdomen lo que va a hacer es como bombear. Esto lo voy a poner así. A ver si se ve. Leo, te pido que me bajes un poquito esto. Ahí. No, tenelo así. Ah, bueno. Para tenerlo nomás. Así yo muestro un poquito. Tenemlo ahí. Ahí va. Ahí ven mi abdomen, ¿sí? Fíjense lo que hace el abdomen. Es como un fuelle, ¿no? Como si yo quisiera soplar como viento. Entonces voy a hacer esto con el ombligo, para adentro y para afuera. No te preocupes si no te sale, porque no siempre sale en la primera instancia. No te preocupes, la idea es vivenciarlo igual. Es importante también que no hagas esto o que levantes el pecho, porque en realidad el pecho va a estar alineado, es movimiento desde el estómago y se trabaja desde la nariz. Esta es la respiración de fuego. Esa respiración la vamos a ir sosteniendo un larguito tiempo, te cuento, en cada uno de nuestros centros. Puede suceder que te canses, no hay problema. En ese caso, interrumpís la respiración y cuando podés te sumás. Yo en algún momento les voy a contar cuando la cortamos, ¿sí? No les voy a decir ahora cuántas respiraciones, pues si no la mente va a estar ahí controlando y contando, y la idea es que ustedes no cuenten nada, que lo vivan. Pero en un momento yo te voy a decir relax. Cuando escuches la palabra relax, interrumpís inmediatamente esta respiración hasta que vuelvas a oír que volvemos a respirar la respiración de fuego. Y así lo vamos a ir haciendo en todos nuestros centros.
el cuerpo tiene la capacidad de autorregular esa respiración. Así que si en algún momento sentís que no podés continuar, la interrumpís y inmediatamente cuando podés, volvés. No quiero que te enjuicies, no quiero que sientas que no te sale o que no podés sostenerla. Acá no hay juicio, acá hay experiencia. Te estás conectando quizás por primera vez con una herramienta y nadie aprende a andar en bici la primera vez que se sube. Así que tranqui con eso, lo vas viviendo despacito. Lo importante es permitirte la experiencia, esa permisión, ¿sí? Una vez que terminemos con todo el proceso, ahí vamos a estar en otro estado de conciencia y ahí entonces estaré guiando para poder intencionar. Cuanto más seres intencionemos desde un estado elevado de la conciencia, más vamos a hacer por este planeta. Así que es un poquito la idea del vivo de hoy, poder regalarnos espacios para poder elevar la conciencia. Así que bueno, ¿vamos? ¿Algo? Para las personas que se unieron recién, recordamos que esta respiración no la pueden hacer mujeres embarazadas o con problemas de hipertensión o si ingirieron algo en las últimas 2 horas. ¿Sí? En esos casos respiran normal, porque se fueron uniendo y no tenían las indicaciones. Gracias, Dani. Muchas gracias. Bueno, ¿estamos listos? Listos. Muy bien, vamos a comenzar en una postura cómoda. Puedes realizar esta práctica en el suelo o en una silla. Vamos a ubicar nuestros isquiones, los piecitos de la columna. Y ahí vas a hacer movimientos, lo que necesites, hasta que sientas que tu cuerpo está alineado. Vas a relajar las manos en tus muslos, mirando hacia arriba. Y simplemente vas a empezar a habitarte. Al cerrar los ojos, te encontrás con vos. Y en ese silencio, el alma susurra. Vamos a observar cómo simplemente con la respiración los hombros se alejan de las orejas. Vas a integrar todo lo que suceda a tu alrededor. Si hay un sonido, lo integrás. Si hay un aroma, lo integrás. Si hay un pensamiento, lo integrás. Todo es parte de la experiencia. Observa cómo el aire ingresa por la nariz. El pecho se eleva. Las costillas se expanden. Y el abdomen se contrae. Vamos a llevar la conciencia a Muladhara, chakra raíz. Este chakra se encuentra 2 dedos debajo del ano, en la zona del perineo. Voy a visualizar este centro
con una esfera de color rojo. Mientras repito mentalmente, activo mis glándulas suprarrenales, activo mi derecho a tener respiración de fuego. Relax. Llevamos ahora la conciencia a Svadhisthana chakra sexual. Este chakra se encuentra 2 dedos debajo del ombligo. Su color es naranja. Visualizo esa zona mientras repito mentalmente. Activo mis glándulas gónadas. Activo mi derecho a sentir. Respiración de fuego. Relax. Llevamos ahora la conciencia a Manipura, chakra del plexo solar. Este centro se encuentra en el centro de tu abdomen. Visualizo en esa zona una esfera de color amarillo. Mientras repito mentalmente, activo mis glándulas pancreáticas. Activo mi derecho a la voluntad. Respiración de fuego.
Relax. Llevamos ahora la conciencia a Anahata Chakra cardíaco. Vamos a visualizar en el centro del corazón una esfera de color verde, mientras repito mentalmente: activo mi glándula timo, activo mi derecho de amar, amarme y ser amada, amado. Respiración de fuego. Relax. Vamos ahora a llevar la conciencia a Vishuddha Chakra faringio. Este chakra se encuentra en el centro de tu garganta. Su color es azul. Visualizando esa zona, repito mentalmente: activo mi glándula tiroides. Activo mi derecho a decir y oír la verdad, mi verdad. Respiración de fuego. Relax. Llevamos ahora la conciencia a Agnya Chakra.
chakra del tercer ojo. Vamos a visualizar en el centro de la frente una esfera de color violeta. Visualizando ese centro, repito mentalmente: activo mi glándula pituitaria. Activo mi derecho a ver, verme. Respiración de fuego. Relax. Llevamos ahora la conciencia a Sahasrara, chakra corona. Vamos a visualizar arriba de nuestra cabeza una flor de loto blanca y dorada con más de 1000 pétalos. Visualizando esa zona, repito mentalmente: activo mi glándula pineal. Activo Brahmacharya, maestría de vida. Respiración de fuego. Relax. Activación de cuerpos superiores. Activación del cuerpo electromagnético. Respiración de fuego. Relax. Activación del cuerpo epicinético. Respiración de fuego. Relax. Activación del cuerpo ECA. Respiración de fuego. Relax.
Activación del cuerpo, gematria, respiración de fuego. Relax. Activación del Zohar. El encuentro con la estrella álmica. Respiración de fuego. Relax. Inhalamos. Guardo el aire, mulbanda, cierro anos, genitales, ombligo, retengo. Exhalo. Aflojo. Me habito. Comenzamos a habitar nuestro Purusha, nuestro campo ilimitado de infinitas posibilidades. Activando tus semillas estelares, tu magna presencia. Desde esta conciencia divina desplegada, vas a escuchar tu sankalpa, tu intención, y vas a armar ese sankalpa en un decreto. Te vas a visualizar en tu frente. Vas a alojar ese sankalpa en tu cuerpo, en tu tierra fértil. Y vas a dejar que el universo despliegue a través de ti y de los recursos que hay en ti. Solo debes recordarte esta conciencia plena. Despliegas todo el universo. Tú eres el universo.
Puedes experimentar, Ananda, un estado de dicha sin causa. Gracias por acudir al llamado interno. Puedes quedarte en este estado interno si así lo deseas el tiempo que te dicte de tu corazón. Te regalo esta herramienta del método cuántico que canalicé para todos, para poder habitarnos y expandirnos. Gracias. Gracias a todos por estar ahí. Os dejo en este bello estado de la conciencia. Samnam.